Y tenemos la alegría de tenerlo a Juan Boucher, Radio France, Radio Cultura, periodista. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, pues ya salí del túnel del G20. Del túnel del G20. Vos sabés que, como para empezar a hablar del tema, yo veo que yo no sé si estoy tan acelerado por el éxito del G20. Me da un poquito de miedo, ¿no? Cuando me pongo a ver la tasa de interés, la realidad económica, me parece que la inserción en el mundo es maravillosa y de esto vamos a hablar, de lo que produce, y obviamente hay mencionadas inversiones importantes como los chinos, y vamos a entrar en detalle de eso, pero no sé cómo, tengo una duda de cuándo vamos a empezar a sentir el derrame de esta acción internacional. Sí, en todo caso no será enseguida. De hecho, hablando de la economía, el presidente, ya mucho más entonado que otras veces, con una confianza renovada que no tenía anteriormente, este lunes, en la conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada, le preguntaron sobre la marcha de la economía y contestó: no quiero hacer más pronósticos. Es cierto que hasta ahora venían bastante equivocados los pronósticos, ¿no? Sí, ¿vos lo lees eso como positivo? ¿Que un presidente no pronostique? Mira, en este caso creo que es una señal de modestia que es bienvenida, porque se pronosticó tanto sobre la lluvia de inversiones, sobre el fin de la inflación, sobre el crecimiento, sobre no sé qué iba a pasar un segundo semestre que venía, que eran las 100 flores, una cosa por el estilo. Después se pasó el segundo semestre del año siguiente, y bueno, ahora pasó el tercer, no el tercero, no, estamos llegando al tercero, y es todo lo mismo. Entonces creo que está bien ser prudente. Personalmente creo que algo positivo va a ocurrir con la economía, pero tampoco quiero ser demasiado pronóstico. Yo entre marzo y abril, mayo del año que viene va a haber un repunte después de la cosecha. Pero eso no es lo más importante. Creo que hay que volver a poner el foco en el G20, que fue muy positivo. Fue excelente a todo punto de vista. No solo por la organización, que fue un punto fantástico, pero también por los resultados obtenidos. Muchos agoreros decían: no, esto se va a terminar sin declaración final, hay muchas peleas, después será una declaración final lavada, sin ningún interés. Y yo te digo que no, se negoció bien, duro, hasta el final, pero la declaración es muy buena, representa. Había dos temas en discusión, ¿no?, que están candentes. Uno era medio ambiente, el clima, y el otro el comercio. En medio ambiente, respecto al cambio climático, es un avance, porque Trump al principio no quería que hubiera referencia alguna al Acuerdo de París, pero los europeos, especialmente el presidente francés Emmanuel Macron, China y otros países como Canadá, se le plantaron y dijeron: acá nosotros estamos con el Acuerdo de París. Entonces se llegó a la fórmula siguiente, que los 19 de 20 miembros se refieren al Acuerdo de París de una manera muy contundente. En el párrafo siguiente, Estados Unidos recuerda que no adhiere o que salió del Acuerdo de París, pero esos dos párrafos están precedidos por otro que expresa la preocupación de los 20 por el cambio climático. Es decir, que por primera vez, sin decirlo, Estados Unidos reconoce que hay el calentamiento global. Ahora, eso es un avance. Una pregunta te quiero hacer sobre ese punto, porque eso parecería que era Trump el que cedía. Efectivamente. Parecía. Sí. Pero no es una forma de meterse en un lugar que se tenía que meter y que ya está medio acomodado, y de alguna forma presiona a los chinos para que tomen el tema de la ecología, que lo tienen bastante abandonado, ¿no? También. Entonces, si yo me estoy bajando, por decirlo en idioma calle, me estoy bajando acá, pero estoy apretando a los chinos para que se metan y empiecen a regular un poco, porque ya vemos lo que es Tianjin y todos esos lugares que tienen muchos problemas, ¿no? Efectivamente, puede ser una sutileza que no debe ser de Trump, sino de alguien de su entorno, digamos. Pero, sí, convengamos. pero no es ecológico su carácter. Pero China firmó el párrafo de los 19, o sea, claro, está detrás del Acuerdo de París, muy lejos de cumplir lo que tendría que cumplir. Claro. Pero en realidad todos los países están lejos, incluso los europeos, que están a la cabeza, incluso Francia. Bueno, pero realmente es una urgencia. Digamos que se llegó
a un consenso aceptable y que para mí representa un avance respecto de Hamburgo el año pasado, en 2017, donde ya se había usado la fórmula 19+1. Este 19+1 pone un poco más. Y en comercio, que mucha gente pensaba que iba a ser la gran disputa, porque ahí está la pelea actualmente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en realidad todo fue mucho más fácil. Ya venía bastante cocinada el párrafo de la declaración final, que era apoyar los 20 al multilateralismo. Por primera vez no se condena explícitamente al proteccionismo, pero al apoyar al multilateralismo uno condena el proteccionismo, porque ahí se hizo una concesión a Estados Unidos, que siente cuando se habla de proteccionismo que se lo acusa injustamente, porque los estadounidenses dicen: nosotros en realidad solo queremos un comercio equilibrado. Pero se agregó también que hay que reformar la OMC, que no es solo una crítica que le hace Trump a la Organización Mundial de Comercio. Todos los países están de acuerdo en decir que hay que desburocratizar esta organización y que tiene que agilizar la manera de tratar las disputas entre países. O sea que ahí todo bien. Y además, si no hubo tanto drama con el tema comercio, es porque horas después del final de la cumbre estaba pactada la reunión, de hecho una cena, muy, muy linda cena en un gran hotel de Buenos Aires, entre los presidentes Trump y Xi Jinping, y todos podíamos pensar que si se iban a reunir no era para declararse una guerra más, sino para llegar a una suerte de tregua, y es lo que pasó, porque Estados Unidos aceptó suspender temporalmente los aranceles al acero y al aluminio chino, mientras que China se comprometió a comprar más productos estadounidenses. O sea que, en el fondo de la declaración final, muy buena. ¿Y eso por qué? Por la actitud a la vez de, por un lado, de Estados Unidos y de Trump, que estuvo menos belicoso que otras veces, quizás también para mejorar su imagen, y quizás también para no arruinarle la fiesta a su amigo Mauricio Macri. Y la preparación de los europeos en particular, que tenían puntos donde no iban a ceder, líneas rojas, y por otro lado algunas concesiones preparadas. Y tercero, la excelente preparación que tuvo el G20 todo el año, e incluso durante la cumbre, antes de la cumbre y durante hasta el último minuto, por parte de los Sherpas, pero también por parte de la presidencia argentina. Fue una excelente presidencia de la Argentina que buscó consensos y acercamientos durante todo el año, y el mismo presidente Macri salió de lo que es habitualmente y se metió de lleno en todas estas discusiones para obtener una declaración final que, de hecho, las autoridades argentinas quieren llamar Acuerdo de Buenos Aires. El Acuerdo de Buenos Aires. Sí, la verdad que el universo de la Cancillería es especialista, ¿no? El Forí, todo ese universo sabe organizar este tipo de cosas. Creo que Malcorra estuvo mucho por atrás armando este tema. Estuvieron varios personajes de larga trascendencia en lo que es relaciones internacionales, ¿no? Efectivamente, pero creo que hay que hablar también de cómo se prepararon las ministeriales de Finanzas o de Comercio, de Agricultura, que ahí intervenían también otros ministerios. Hacienda en particular jugó un rol muy importante. Creo que además de la organización diplomática y política de la cumbre, hay que resaltar la excelente organización logística de la cumbre. Fue extraordinario cómo salió. Yo he asistido a muchísimas cumbres en el mundo. Te digo que al igual que lo dijo también Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, al irse y felicitar a Mauricio Macri, fue la cumbre del G20 mejor organizada de la historia. Lo que pasa es que las barras bravas acá estaban comprometidas en otras actividades, que claro, son de origen local y mucho más interesantes que estar peleándose por un tema internacional, ¿no? Claro, mirá, la verdad que hago una pequeña reflexión porque cubrí hace un mes y medio también los Juegos Olímpicos de la Juventud, y cuando ves la excelencia de la organización de ese primer evento masivo que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahora de esta cumbre que es el evento internacional más importante del mundo, y entre tanto lo que pasó en el River Boca, te decís, es obvio que ahí el problema es otro, es el lado oscuro, el lado B de la Argentina, que se vio aquella vez, esa connivencia mafiosa entre poder político, poder policial, sindical, barras, pero si hubiera algún día voluntad política, lo terminamos cuando queremos. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto que vivimos, ¿no? Y cómo está cambiando en este sentido, ¿no? Vos ves que China, Estados Unidos deciden supuestamente aflojar un poco el tiro,
Y la sensación es que, por ejemplo, el Mercosur como tal, ¿no? Brasil, Argentina, todos los países que están ahí adentro, esto de empezar a abrirse arancelariamente, esto de empezar a que cada país haga los acuerdos con el país que pueda, que quiera, en este conflictivo mundo, ¿no? Me parece que si yo estuviera en un país chico estaría preocupado. Sí, el mundo está muy complicado, pero creo que por el momento lo que los pasa mejor son los países chicos, porque si uno mira a los grandes, Estados Unidos, bueno, está con la política que tiene, muy ofensiva hacia el resto del mundo, nacionalista, pero con una grieta interna que es muy importante. Bueno, China es otra cosa porque hay un sistema político muy especial. Rusia también es un sistema político muy especial, pero tiene sus problemas internos y algunos alrededor, como Ucrania. Los países europeos están todos en problemas. Italia con un gobierno que no sabemos cómo calificar, de nacionalista, extremista, una mezcla de todo, que es un poco un peligro. La canciller Merkel está muy de capa caída, con muchos problemas internos. Francia, hemos visto estos días lo que pasó con la crisis de los chalecos amarillos. Es como para hacer después un paréntesis y hablar de Francia. Bueno, lo podemos hacer. Gran Bretaña con el Brexit, que es una catástrofe también para los británicos. O sea, está muy complicado. Y respecto del Mercosur, es cierto que el Mercosur está herido, muy herido, casi de muerte, desde hace mucho tiempo. Eso empezó cuando se quiso hacer entrar por razones políticas a Venezuela, que es algo que hicieron los presidentes Kirchner y Lula en su momento, y eso se distorsionó completamente. El Mercosur era algo imperfecto, pero que más o menos funcionaba. O sea, está mal. El Mercosur está negociando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Ese acuerdo hace 20 años que se negocia, se está muy cerca de llegar ahora a finalizar, pero hay cosas nuevas, como la llegada de Bolsonaro al poder. Como lo dijo el presidente Macron durante su visita acá, nosotros que estamos pidiendo a nuestras industrias, nuestros agricultores, de hacer esfuerzos para hacer la transición ecológica, no vamos a hacer un acuerdo general de libre comercio con un país que no va a respetar los acuerdos de París, y es lo que dijo Bolsonaro al inicio. Entonces hay que ver qué pasa con Bolsonaro. De todas maneras, Bolsonaro es una incógnita, cuál va a ser su política, y una incógnita cuáles serán sus relaciones con la Argentina. O sea, dentro de este contexto, un país mediano como la Argentina, porque la Argentina no es un país chico, está en el G20, lo que dice que es una de las 20 economías más importantes del mundo, pero es un país mediano, no tiene el peso que tienen las potencias europeas y más. ¿Qué haya logrado el presidente Macri después de esta cumbre, la cumbre en sí, más las 19 bilaterales que tuvo, tener el apoyo unánime de todos a su política de reformas, al acuerdo con el Fondo Monetario, haya firmado acuerdos de cooperación, de inversiones, etcétera, con todos esos países, haya podido hacer una alianza estratégica con China, sin enojarse con Estados Unidos, porque Estados Unidos y Trump son los principales apoyos de la Argentina en el Fondo Monetario, y a la vez profundizar las relaciones con Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, es un logro, es un buen resultado, es el mejor posicionamiento que puede tener la Argentina, lo que no debe decir que tiene que olvidarse de lo que pasa en la región, si puede seguir mejorando las relaciones en Sudamérica, por ejemplo, incluso en Latinoamérica, con México, que es otra incógnita con un nuevo presidente de izquierda, y sobre todo la Argentina tiene que cuidarse mucho con su principal socio regional, que es Brasil. La Argentina no puede existir con una mala relación con Brasil. Sin lugar a dudas. Y además creo que la Argentina está en un proceso interno, y me parece que con China apareció esto de que no le va a vender caños sin costura, sino que me parece que lo que necesitan los chinos es comida, ¿no? Ahí hay un tema importante también, ¿no? Y sí, China necesita alimentos para sus animales y para su gente, ¿no? Porque las hojas para los chanchos y también para los humanos se necesita de todo. Pero, por ejemplo, se abre la exportación de cerezas a China. Uno dice de cereza, que importante. Bueno, Chile exporta más de 1.000 millones de dólares de cereza. Es un mercado importante que va a tener también, creo que lo dijo el presidente, trabajo para los argentinos en Río Negro, en Neuquén, en Chubut. Eso es bueno. O sea, cuando más apertura equilibrada haya, hay que ser equilibrada, y yo creo que en ese sentido los chinos aceptaron por primera vez una mayor apertura a los productos argentinos, a los que le interesan seguramente, pero es un logro, es un avance.
Sí, y el fenómeno de las elecciones el año que viene también debería ser un avance en que, sea cual sea el que gane, mantenga una política de Estado que nos permita seguir estando en el mundo y que no venga un cambio como siempre hacemos, ¿no? Eso es uno de los grandes desafíos que pueden estar dando vueltas. Sí, creo que es muy temprano todavía para hacer pronósticos sobre las elecciones presidenciales. Ya veremos cómo se acercan, ¿no? Porque ya en marzo estaremos ahí en la última línea y hay que ver qué pasa entre los distintos peronismos. Yo creo que por el momento la candidatura del actual presidente puede seguir firme y con chances de ser reelecto, pero tampoco quiero adelantarme demasiado. No, y dependerá mucho de la tasa de interés en el mes de marzo, digamos. De interés, de inflación, de la tasa de actividad, bueno, que es en parte es función de la tasa de interés, ¿no es cierto? Así que esperemos para hablar, tenemos tiempo, 2019 para hablar de las elecciones. Y el fenómeno Brexit parece que lo están tratando de dar vuelta, ¿no? Los ingleses, los británicos, yo creo que ya es imposible volver atrás. Lo lamentan, ahí también hay dos países, un poco como en Francia, después hablamos de Francia, hay dos países porque se lamentan mucho del Brexit los londinenses y los escoceses, que son digamos los más dinámicos de los londinenses porque es la City que está abierta al mundo, Escocia por el petróleo además, o sea que está muy dinámica. En cambio, ¿quiénes votaron a favor del Brexit? Las zonas más deprimidas de Inglaterra y país de Gales. Bueno, esos votaron por el Brexit. Entonces hay un país dividido, pero esto ya no tiene marcha atrás. Y no, seguimos con Juan Boucher. Tenemos el placer de estar con él y no vamos a evitar, no nos podemos escapar de concentrarnos y poner un poco en Francia, ¿no? Con Macron, que tienen, además de ser amigos, son muy amigos, tienen alguna similitud en algún punto, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, después volvemos a la situación en Francia, que es realmente lo más preocupante de la actualidad mundial. Sí. Pero hablemos un poco de Macri y Macron. Efectivamente, se dijo que tienen algunos puntos en común. Es cierto, tienen una gran empatía y simpatía personal. Se llevan bien, se lo vio porque Macron hizo una visita oficial el día jueves antes del G20, donde, entre otras cosas que son interesantes, que se puede remarcar, lo que quiso hacer, por ejemplo, a la mañana fue ir a una librería, al Ateneo Grand Splendid, donde se encontró con escritores. Después fue a la Fundación Jorge Luis Borges para hablar con Kodama de Borges. Sorprendió mucho a los escritores por su conocimiento de literatura argentina, de literatura francesa, de literatura internacional. Él es un intelectual. Es un intelectual, es un doctor en filosofía. Claro, además de ser un gran banquero, exitoso, pero su formación es muy intelectual, es un hombre muy culto. Ahí es algo que lo diferencia un poco de Macri, que es un ingeniero. Bueno, pero no es la cultura lo que más, digamos, lo representa, etcétera. Pero sí, políticamente, tienen algo que ver, porque Macri como Macron son dos moderados. Los que acá lo califican a Macri como un tipo de derecha que gobierna para los ricos, no es eso, es una caricatura. Entonces, es un moderado, es centro-derecha, podríamos decir, para calificarlo de alguna manera. Y Macron es algo así, aunque Macron fue más disruptivo porque rompió el sistema político francés cuando fue electo hace 18 meses, también quiere hacer una política liberal, pero también social, aunque no le está yendo muy bien en este momento, pero ese es su proyecto, es modernizar la economía francesa, cambiar viejas estructuras para adaptarlas al mundo de hoy, mejorar la productividad, integrar a la gente, etcétera. Entonces, tienen también puntos en común en la política. Y bueno, por otra parte, las relaciones entre Francia y la Argentina son muy buenas. Macri había ido de visita oficial en enero a París, ahí tuvieron ese primer encuentro, desde entonces están siempre escribiéndose vía WhatsApp. Las dos mujeres también se llevan muy bien, Brigitte y Juliana, y así fue que Macron quiso aprovechar este G20 para dedicarle su primera visita a un país de América Latina, a la Argentina. Eso significa... Ahora me voy a poner la campera amarilla. Ahora vamos a hablar de la realidad, así como hablamos de la tasa de interés, ahora... ¿Qué pasa? Claro, ahí sí. Bueno, digamos primero que fue gracioso ver que la primera persona que Macron saludó cuando llegó acá en su avión, que ese día que por una cuestión con que llegó tarde, fue un chaleco amarillo. Un chaleco amarillo. Sí. Hasta acá, me parecía. Bueno. Como ya empezaron. Sí. Ya empezaron. Bueno, es grave este fenómeno. Representa una movilización de lo que se llama ya la Francia periférica. No es la Francia
que le va bien con la globalización de las grandes urbes, que gana bien, que está unida al mundo. Y tampoco son los más pobres o la gente que viene de la inmigración. Habrás notado que son todos blancos, franceses blancos, los chalecos son amarillos. Además los más protegidos arancelariamente con toda la política agropecuaria. Pero ahí no hay campesinos. No es que en Francia hay solo 4% de campesinos. Sí. Eso tiene un lobby muy poderoso. Sí. Esto es gente que trabaja y vive en pequeñas y medianas ciudades que necesitan de su vehículo, por eso protestaron por el aumento de las tasas a la nafta, necesitan un vehículo para ir a comprar a un hipermercado que está a 10 kilómetros, porque ya en la ciudad o el pueblo donde viven no hay almacenes de proximidad. Y tampoco se han cerrado las oficinas de correo. Y si Francia tiene una excelente red de trenes, puedes ir en 2 horas y media a Marsella desde París, pero han cerrado también líneas más pequeñas. Entonces, esa gente un poco sufrida, que no gana mucho, que está en trabajos justamente que corresponden a la vieja economía, no en la economía creativa actual, que gana muy bien, que están en París, en Burdeos, en Niza, donde sea, y que se siente un poco desplazada, no escuchada por las élites, y amenazada también por los migrantes. Es un poco como los votantes en Alemania, sobre todo de Alemania del Este, que votan AfD, que se sienten desplazados y no escuchados. Estos han votado mucho, se han volcado, viniendo de otros horizontes políticos, al partido de Le Pen, no porque sean xenófobos, pero por sentirse así desplazados, y algunos también a la izquierda populista de Mélenchon. Entonces, hubo esa protesta, que empezó por el tema de los impuestos, el aumento de los impuestos a la nafta. No nos olvidemos que en el mundo y en Francia muchas revoluciones empezaron por una lucha antifiscal, entonces es un dato importante, pero este movimiento sin cabezas, sin jefes, se infiltraron gente de extrema derecha, extrema izquierda, algunos con formación paramilitar y de guerrilla urbana. Sí. Entonces, eso lo explicó estas violencias, las últimas el sábado pasado en París fueron terribles, y bueno, y además, como pasa a veces en Francia y en otros países, ayer se sumaron estudiantes secundarios, los agricultores amenazan con hacer un paro la semana que viene, los conductores de ambulancia también hicieron una manifestación. Hay un clima muy raro, y al principio el gobierno creo que no entendió bien lo que estaba pasando. De hecho, Macron tiene razón, fue muy firme sobre el tema que los culpables de estas violencias y destrucciones tienen que ser condenados, ir a la justicia y ser condenados, y de hecho allá hay un sistema bastante bueno para eso, porque está la comparecencia inmediata, o sea, los detenidos al día siguiente ya están pasando delante de los 300 y pico de detenidos delante de la justicia, y puede haber condenas muy severas. Pero por otra parte, hoy el primer ministro, Édouard Philippe, después que había reivindicaciones completamente locas que decían la disolución del Senado, la renuncia del presidente, el fin de la Quinta República, el aumento del salario mínimo, más servicios públicos, menos tal cosa, en fin. El primer ministro anunció la suspensión de la medida de los aumentos por 6 meses y iniciando una gran concertación con las distintas partes, con los sindicatos, con los partidos, con mediadores, etcétera. Yo creo que esto va a traer calma, y creo que es la mejor medida que podían tomar, porque seguir así manteniéndose firme era correr el riesgo de que sigan las violencias y tampoco ceder directamente, decir no, nos vamos para atrás. Es un buen equilibrio, veremos qué pasa. Pero no nos olvidemos efectivamente que Francia, en muchas ocasiones en la historia, cuando empezaron movimientos así, recordarás mayo del 68, después fue una ola mundial, ¿no? Entonces mundial, es importante. Te diría que de Francia hay tanto para hablar, pero has venido tarde, Juan. Y yo vine cuando me invitaron. Tendrías que haber venido al principio del programa, vas a tener que volver, porque nos queda hablar de Angola, nos queda hablar de la migración, nos queda hablar de tantas cosas que tiene efecto en todo el mundo, me parece, ¿no? Es modelo del mundo este tipo de cosas, ¿no? Con mucho gusto, cuando quieras. Ya se nos acaba, sí, realmente se nos termina. Bueno, quería notarte una cosa. Mirá lo que le pasó al avión de Merkel, y yo digo, piense, porque a menudo nos denigramos los argentinos. Si le hubiera pasado eso a Macri o a Cristina, ¿qué hubiéramos dicho? Hubiéramos salido a comprar uno nuevo volando. Muchísimas gracias, Juan. A vos, Miguel.